Bienvenidos a este programa, a su espacio sobre la noticia, el podcast donde le damos la información y un poquito más en este viernes que siempre hay que recibir con alegría los viernes, aunque yo creo, Juan Laurencio, que hoy viernes están más felices los aguiluchos que cualquier otra persona. Cuéntame, Juan Laurencio, ¿cómo te cuentas? Bueno, los viernes siempre son bonitos. Claro, claro. Los viernes tienen sus ventajas. Bueno, vamos a decir que de ventaja también, pero por lo general el viernes siempre es bien recibido. Y un viernes, primer viernes de diciembre también. Se Exactamente. siente ya la brisita. El clima está bastante variado, aunque hay algunas lluvias en alguna parte del país, ya sí se siente el clima. Ya uno puede usar su abrigo, podríamos decir. Sí, ya la visita se está sintiendo y ya este tipo de clima ya se siente el cambio y eso con el cambio también se siente otro tipo de ambiente, vamos a decirlo así. Tú sabes, el ambientico como que la señora del manejo como que está más activa. Sí. Bueno, y aprovechando ya justamente el tema de la brisita, entrando en materia ya, el tema que tenemos para hoy es ciertamente la brisita navideña, estas ayudas sociales que son un plan del gobierno, del gobierno del PRM, que, bueno, son prácticas que realmente vienen desde los años de Balaguer, incluso, estas ayudas sociales que se dan en algunas partes del año, no solamente tenemos la brisita navideña, también recordamos el cariñito a mamá para el tiempo en el Día de la Madre. Y estas ayudas sociales que son características de los gobiernos de República Dominicana, no son exclusivas del PRM. También en el gobierno del PLD tuvimos las famosas canastas que se daban en diciembre, que se quedaba ahí un pequeño alboroto. Pero como te digo, son prácticas históricas aquí en la República Dominicana, no se la adjudican solamente a este gobierno. Pero ciertamente a lo que voy es que justamente el miércoles, el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, criticó por parte de estas políticas, diciendo ciertamente que estas políticas realmente no llevan al cambio que estaríamos buscando, que es, uno, erradicar la pobreza y buscar estas metas de hambre cero, que había incluso propuesto el presidente Luis Abinader, esta meta de hambre cero, que es una de las metas que se ha propuesto este gobierno y que realmente no erradican el problema principal, que es la pobreza. Lo que se busca es emplear políticas que creen empleo, políticas que generen dinero, que generen erradicar la necesidad de dar estas ayudas sociales, que creo que es donde deberíamos apuntar. A veces como sociedad y como nación justificamos algunas malas prácticas del pasado con malas prácticas en el presente, como si esto se hizo de esta manera, yo lo estoy haciendo de otra manera, lo estoy mejorando. Y fue lo que me pareció un poco al escuchar las respuestas tanto de Gloria Reyes como de Abinader el lunes, diciendo tal vez que la oposición critica todo o que se critica cualquier acción del gobierno actual. Y a mí no me parece que sea el caso, por lo menos en este caso en específico, porque ciertamente las ayudas sociales, como veníamos diciendo ahorita Juan Laurencio, son características de todos los gobiernos que han pasado por la República Dominicana desde Balaguer, podríamos decir. Sin embargo, yo entiendo que la política tiene que evolucionar, que nosotros tenemos que buscar políticas que nos ayuden a avanzar como nación, no a quedarnos estancados, ni a evolucionar estas prácticas que no llegan a nada. ¿Y a qué voy? Lo que hemos visto con el paso de los años es que los gobiernos le cambian el nombre o le cambian el delivery, podríamos decir, la manera en que se entrega, pero al final es la misma política, es una política de un resuelve, pero un resuelve efímero, un resuelve que ya de aquí a enero, esos 1.500 pesos no sirvieron para nada. Te sirvieron para resolver una semana, una compra, una cena, podríamos Sí. decir. Al igual que las canastas tampoco era que servían, ¿no? Con esto no quiero decir que este gobierno está haciendo algo mal. Me parece que todos los gobiernos que han pasado con esta práctica lo han hecho mal, porque también, Juan Laurencio, y aquí concluyo, me parece que esas ayudas sociales crean dependencia en la población. A lo largo de los años, cuando tú tienes personas que están esperando algo de ti, están esperando alguna ayuda, están esperando de ti para poder resolver, creo que ahí es donde ya venimos fallando como nación, porque a lo largo de los años
tenemos, la mayoría de gobiernos, la meta que plantean es erradicar el hambre, erradicar la pobreza. Pero ¿cómo tú puedes erradicar algo que también, perdón, es un factor mental, en el sentido de yo estoy esperando que tú me des? Y aquí es donde yo entiendo que las ayudas sociales tienen varios errores, varias fallas que debemos revisar como política. Los hábitos son hábitos. Ciertamente. Y imagínate una Navidad sin esto, o sea, sin estos Sí, un obsequios, vamos a cariñito. decirlo así, estos cariñitos, serían como unos reyes sin regalos. Piénsalo. Cla- Entonces ya, como te decía, y como tú terminas de decir, ya hay un hábito en la sociedad de que siempre está pendiente a recibir este tipo de obsequios. Y cuando analizamos el contexto de la República Dominicana, la historia, su tradición, ya esto es parte, podemos decirlo así. Claro. Porque cuando surge esto, tú mencionaste, focalizaste muy bien en los tiempos de Balaguer. Cuando tú analizas la República o el país, a la sociedad de ese entonces, de esos tiempos, te va a dar cuenta por qué surge y por qué al presidente en ese del entonces es tan aclamado, por qué pudo mantenerse ahí el tiempo que se mantuvo, o sea, su tipo de política, porque para esa ocasión había una necesidad, vamos a decirlo, vamos a destacarlo, vamos a aceptarlo así, que había una necesidad quizás más importante que ahora o más evidente por tratarse de una sociedad agrícola, No, evidentemente no era al eminentemente, mismo tiempo, no estamos era más desarrollados ahora. exactamente, no era la misma cultura, o sea, no era la misma, no había el mismo desarrollo, no Claro. era la misma economía. Y ahí surge este patrón. Pero ya es un patrón que aunque la persona quisiera deshacerse o los políticos quisieran deshacerse de este patrón, es un poco difícil y no se hace de manera abrupta. No, no, claro, y por eso también, más que criticar y solamente buscar erradicar esta práctica, lo que a mí me parece es que deberíamos buscar la transición hacia otras políticas. No, con esto voy. Lo que uno plantea, podríamos decir, no es que ya el año que viene no se dé ninguna ayuda social, porque también ese cambio abrupto, como tú dices, generaría Malestar. un malestar en la población. O tal vez, o sea, podríamos decir que se marearía incluso, porque no sabría hacia qué norte apuntar. En el sentido de hay muchas personas que reciben no solamente esta ayuda, también está la ayuda del gas, la ayuda de la luz, la vivienda. Esas son cosas que lamentablemente en un país donde se registran más de 2 millones de pobres, más de 2 millones de personas en extrema pobreza o que necesitan esas ayudas, son necesarias. Pero como te digo, si no creamos políticas económicas para que el dominicano de a pie, el dominicano y este de 2.1 millones de personas se sostengan por sí mismas, tú vas a ir manteniendo personas por el resto de los años. Y yo creo que hay que apuntar a estas políticas y a intentar cambiar este panorama que vemos que año tras año solamente se va cambiando el nombre, la entrega, quién lo entrega, cómo se entrega, y que también se presta a mucha crítica de populismo o de clientelismo político. Miren el caso de un video que anda rondando viral de Tony Peñaguaba entregando la tarjeta como cosa loca. Y aquí yo digo, estas prácticas se prestan para eso. O sea, si tú no quieres que se te critique algo, tú no puedes aparecer entregándole de esa manera. Y mira, ciertamente, tal vez estas personas de ese hospital, tal vez esas personas lo necesitaban. Claro que sí que lo necesitaban, pero ver cómo arbitrariamente esta persona entregaba esos bonos navideños, tú dices, entonces tal vez no era así que se iba a destinar, o tal Exacto. vez no era a ellos, o no era de la manera en que se iba a hacer. Incluso Opción Democrática pidió el despido de Tony Peñaguaba, que hace unos meses había dicho que él incluso podría ser candidato, bueno, que era precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Sí. Y otro punto en el que tú mencionas, o sea, de lo que llevó a la crítica, fue precisamente por la manera como se hacía. Por ejemplo, uno de los argumentos que utiliza Juan Ariel es que tú no puedes tener un hijo dependiente, sino que en lugar de tú siempre estarle dando obsequios, mejor que tú le enseñes educación, que le enseñes o sea, le enseñes cómo ganarse la vida. Es decir, que en lugar de tú darle pescado todos los días, que le enseñe a pescar, es un Claro. lenguaje llano. Está bien, apoyamos
esta posición de Juan Ariel. Pero tampoco eso es como para que se haga, o sea, para que se llegue al punto donde se ha llegado, o sea, como querer ya satanizar desde, o sea, no, es como tú dijiste, vamos a desmontar este tipo de política, vamos a buscar una manera más viable, que, bueno, ojalá no haya nunca la necesidad, o que no haya nadie que necesite este tipo de política. Eso es Claro, lo claro. mejor. Y hasta ahí es que debe encaminarse el país. Y eso fue, quizás eso fue lo que quiso decir Juan Ariel. Pero no es cuestión de un día y el mismo PLD que pasó todo el tiempo que estaba ahí pudo hacerlo. O sea, nadie ha podido hacerlo todavía. Pero ojalá que hayan políticas gubernamentales que se focalicen hacia esa meta. O sea, se No, propongan esa meta de que se erradique por completo este tipo de política porque no haya necesidad, que nadie lo necesite, que en lugar de darle una tarjeta o una caja a alguien, le enseñen cómo ganarse la vida y no solamente esto, porque por ejemplo, hay una realidad de nuestro país. ¿Cuántas personas profesionales están pasando hambre porque no encuentran dónde ejercer su profesión? Es otro caso, que haya plaza de empleo suficiente para la juventud, que los mayores también tengan una garantía de cómo ganarse la vida, o sea, tengan una pensión digna. Todos estos son factores que evitan este tipo de política. claro, y sueldo competitivo que se ajusten a la Exactamente. inflación año tras año. Pero ciertamente, como tú decías, Juan Laurencio, esto no es cosa de un día, ni tampoco es que se va a erradicar la pobreza y el hambre por arte de magia. Incluso hay politólogos que dicen que esto es una tarea imposible, erradicar el hambre, erradicar la pobreza. Para que existan clases sociales, incluso tienen que haber pobres, eso lo dicen varios No, politólogos. claro, de manera. Pero sí, a lo que yo me iba en un principio, era un poquito más a cómo afrontar la política, pero vamos a desarrollar esto después de una breve pausa. Estamos de vuelta aquí en Sobre la Noticia. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión a través de nuestro canal 2, RN2, canal 67, a las 6 y a las 11 de la noche. También en YouTube subimos el programa completo a las 7 de la noche. Algunos cortecitos que subimos a redes sociales. Hola, Mauricio, como te venía diciendo, que en esto de las ayudas sociales, de estos bonos que entregan la mayoría de gobiernos a finales de año, también en los días feriados donde más se necesitan estas prácticas, yo venía diciendo, y algo que me llamaba mucho la atención, es que, por ejemplo, en el caso de cómo abordó el tema el expresidente, el exmandatario Leonel Fernández, a mí no me pareció la manera correcta. Incluso él decía que cómo él aparecía en la lista y criticando la logística del programa. Y a mí me parece que no es aquí exactamente. Por eso tú sabes que eso tiene un valor político y eso tiene un enfrentamiento entre políticos que se tira la bola caliente, por así decirlo. Y por eso Abinader le respondió de la manera que le respondió, no tienen que criticar todo, la oposición no tiene que criticar todo. Entonces aquí me parece que se pierde el valor crítico Sí, o el sentido de la de, oposición. de la oposición o del gobierno en el mismo Ok. caso. Por eso a mí me parece, y me voy más con cómo lo abordó Juan Ariel, y me parece de la manera correcta, en criticar en sí las ayudas sociales y buscar un cambio en el tiempo, políticas en pro a mejorar la situación para erradicarla. Porque podemos caer en el mismo dime y te diré de tú haces esto mal, estás haciendo esto mal, ustedes hicieron eso mal en el pasado y vamos a caer en la misma política de siempre y nunca va a Sí. haber un cambio. Y eso es lo que a mí me parece que nosotros como nación y como personas que estudiamos política, estudiamos la política y le damos seguimiento al gobierno, debemos de estar pendientes a mejorar, nunca a criticar por criticar ni decir que se quiere robar el dinero, que es simplemente buscar cuáles son las fallas para mejorarlas y que la política avance, porque la política se tiene que retroalimentar más allá de criticarse y estancarse. Por ejemplo, en este caso dijo Juan Ariel, volviendo un poquito atrás, que los números no combinaban entre el índice de pobreza y la cantidad de bonos. O sea, Mm. eso fue, por ejemplo, uno de los argumentos que utilizó. Pero tal como tú estás hablando, eso no es una cuestión de... Porque lo que quiso el gobierno quizás fue que hubiese más inclusión.
No, el Y se le gobierno, salió de la mano. no, Gloria también tuvo una respuesta a eso. Ella dijo que se emitieron más por esas personas desempleadas, también personas en pensiones que no aparecen como que están en extrema pobreza, pero que en estas festividades lo necesitan. Exacto, fueron un poquito más abiertos y cometían el margen. Pero nada, eso está bien. Aunque Juan Lario, estamos hablando de casi 3.000 millones de pesos, no estamos hablando de cositas. Por eso yo entiendo que las críticas, y también entiendo que se mire eso con ojos juiciosos, porque realmente estamos hablando de una gran cantidad de dinero que al final sirve para una semana que una familia pueda comprar una comida. Y ciertamente el punto es llegar a que no se necesiten estas ayudas. Y por eso creo que hay que buscar políticas para que el país avance económicamente y se pueda sostener solo. Pero ya avanzando a otros temitas, tenemos también algunas declaraciones del director del Intran, Milton Morrison, que en su poco tiempo, podríamos decir 4 meses, 3 meses que tiene en el cargo, ya ha dejado varias joyitas criticables. Yo ciertamente he defendido varias políticas de Milton Morrison porque sí me parece que presentándose, dando la cara y siempre intentando de lanzar nuevas políticas para mejorar el tránsito es la mejor manera. Sin embargo, algunos acribillaron a Morrison ayer por unas declaraciones que dio en el Sol de la Mañana, donde él exhorta a los dominicanos a salir una hora antes para evitar los tapones. Y incluso, y cito, dice que si ya sabemos cuáles son los puntos donde más tapones hay y sabemos cuáles son las intersecciones que hay tapones infernales, debemos intentar evitarlos o salir a otras horas, cosa que no sentó bien en la población que sabe que sale a una hora del trabajo, que tiene que llegar a una hora del trabajo y por ende al juntarse esa cantidad de dominicanos es inevitable tomar los tapones a menos que tú no quieras llegar al trabajo o no quieras llegar a tu casa. O sea que hay momentos que no hay opciones. No hay opción. Tú te comes tu tapón, sí o no. Pero el director Morrison es un hombre fajador, pero recuerda que es político. Y me disculpa al político que utilice este término, pero lo que quiero decir es que siempre tratan tú sabes, de hacer un poquito de relaciones públicas y minimizar el impacto real de cuál es la situación. Claro. Pero no es tan fácil con un parque vehicular tan amplio como el que hay en República Dominicana comparado con esas calles, o sea, con la cantidad de calles y avenidas. No es porque son pequeñas, es porque la capacidad de tránsito, el parque vehicular es demasiado amplio aquí, hay demasiado vehículo. Y entonces, si hay algo que hay que trabajar aquí, son los malos estacionamientos, esas personas que te construyen su vivienda, pero no te hacen la marquesina. Cuando tengan un vehículo, ¿dónde tú crees que se van a parquear? Eso es un factor que va a influir en los tapones, porque en el momento en que tú quieres descongestionar, o sea, que tú quieres buscar una alternativa para evitar quizás un atasco que en determinado lugar, en una calle principal, te va a meter por una callecita de esa, que aunque no es quizá, o sea, no es una calle principal, pero que entonces está obstruida por cuántos vehículos parqueados y mal parqueados. Y que aquí hay espacio para hacer parqueo público. Exactamente, entonces eso es uno de los factores que hay que también enfrentar en la sociedad dominicana. No, hay muchos. Y yo quiero aquí ser un poco más autocrítico y vamos a intentar irnos o meternos en la cabeza de Morrison, porque yo sí creo que entiendo más o menos a qué él quería apuntar. Y aquí yo quiero ser autocrítico como dominicano y como persona que también maneja en la ciudad, de que nosotros los dominicanos tenemos un problema con la impuntualidad. Y también, además de la impuntualidad, con este tema de cumplir los momentos y las horas. Y tal vez se podría haber referido a que a veces cuando queremos llegar a un lugar a las 6, salimos a las 5:50, salimos a las 5:40. Y esto crea que se acumulen muchos carros en las calles. Entiendo que tal vez por ahí él podría haber dicho que en el caso de que sea salir a una actividad lúdica o alguna actividad que se puede posponer, salir con antelación o más allá de salir con antelación, también planificarse. Tal vez por ahí, si tú lo tomas por ahí, no suena tan mal. El caso es que estamos hablando de que la mayoría de los dominicanos salen a la calle a trabajar en hora de la mañana, en hora de la tarde, incluso también en hora de la noche y se encuentran tapones, entaponamientos a todas horas. Entonces aquí
me parece, como hemos venido diciendo en el programa y en varios de los programas, que a veces las posturas de los políticos, de quienes nos hablan, de quienes informan a la población, se sienten un poco desligadas de la realidad que el dominicano de a pie vive. Cualquier dominicano que oyó a Morrison diciendo eso, que Claro, pensaría, pero ¿qué está diciendo este director? esa es la verdad. Pero realmente, si tú le intentas sacar el lado positivo a todas estas políticas, a todos estos comentarios que hacen los políticos en sus cargos, tú puedes llegar a la conclusión de que tienen en el fondo una verdad, y la verdad es que sí, el pueblo dominicano tiene que también ponerle de su parte y ser un poco más autocrítico y decir, sí, aquí yo también fallo. Aquí fallamos todos. Entonces, cuando vemos que todos fallamos, es que intentamos buscar una solución Sí, al problema principal. pero en esta situación, que me disculpe el señor Morrison, pero no es cuestión de que la calle está dura y coja la acera. No, no, claro que no. Claro. Ese no es la respuesta, porque es como tú terminas de decir. Quizás él tuvo buena intención en lo que dijo, pero no sonó como quizás él quiso que sonara. Oye, aunque sea una buena intención, Juan, y discúlpame que te interrumpe, es que aunque tú salgas antes, eso no quita que haya tapones. Tú puedes Exacto. salir, tu compromiso es a las 6, tú sales a las 5 y hay tapones. Tú sales a las 4 y hay tapones. Tú sales después de las 6 y hay tapones. Entonces, no es tanto cuestión de salir ni de utilizar Waze, como también él decía. Waze es aplicación de mapa o Google Maps, cual sea. Sí. Estas aplicaciones te ayudan a tal vez esquivar 5 minutos, pero el tránsito está ahí, tú no puedes volar. La realidad La sigue realidad estando sigue ahí. estando ahí. Entonces, me parece que tal vez el comentario no fue el más acertado. Entiendo por dónde más o menos él podía dirigir el comentario, pero no fue el más acertado porque realmente hay dominicanos que se toman 1 hora y media y casi 2 horas de tapón diaria. Y si tú la sumas eso, son más de algunas 500 horas al año. Entonces, estamos hablando de una cantidad de estrés también que se acumula en estos tamponamientos. Entonces, cuando tú te metes con las cosas que estresan a los dominicanos, ya tú tienes el pueblo en contra en ese sentido, el pueblo atacando tus comentarios y tu pensamiento. Claro, porque tal como tú dices, mira, calor económico, porque cuando tú sumas todo el combustible que tú consumes ahí antes de llegar, es mucho. No, porque incluso estamos hablando de personas que poseen un carro, pero también quien posee un motor coge ese sol, como tú dices. Exacto. Quien anda en transporte público también Sí, es peor porque tiene que caminar también y tiene que coger el transporte público y tiene que coger tapón. sí, la situación es difícil. Pero lo cierto es que nuestra realidad es buscarle una posible solución a este mal que afecta a la sociedad dominicana. Porque no es posible, o sea, no es posible que para tú llegar a un sitio de media hora tenga que durar 1 hora o hora y media. No es cuestión de que la persona se planifique. Hay incluso personas, ciudadanos, que no le queda de otra, o sea, que andan con el tiempo encima por su realidad, por su modo de vida. Hay rutas que no se pueden desechar. Esa es tu ruta y tú no te puedes salir de ella porque no tiene otra manera de llegar. No, Entonces, lo que claro. tú vas a tener que enfrentar esa realidad. Lo que se debería es buscar mecanismos, buscar alternativas, ver cómo se disminuye la intensidad de los tapones. Esa debería ser la aptitud, tanto de Morrison como de cualquiera que estuviese ahí. Vamos a ver qué podemos hacer. Obviamente, como estamos diciendo, son de las realidades que nos afectan y que no, quizás no se van a resolver de la noche a la mañana por lo que estamos hablando. Es un país en vías de desarrollo, es un país que crece, la ciudad crece de manera exponencial, vamos a decirlo así, y con ella crece la economía, pero también crece el parque vehicular. Pero las calles que tienen X cantidad de años ya funcionando así, que fueron diseñadas para X capacidad, Y para ahí qué ahora tiempo. por Para ahí qué X tiempo. tiempo ya no soportan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad y a eso hay que darle la respuesta hoy. No, y tú dijiste algo muy interesante sobre el parque vehicular, que cada año va creciendo y tenemos que cada año, cada banco, por así decirlo, va tirando su propia feria para que eso afecte directamente al aumento del parque vehicular. Pero ya eso es un tema para otro día porque realmente es bastante extenso. A nosotros Sí. lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero le deseamos un buen fin de semana de parte de la familia RNN y nos vemos el lunes.